Hola, hola. Presentamos la carta de renuncia de Craig Mokhiber, director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nueva York. Su denuncia del genocidio contra el pueblo palestino y sobre todo sus conclusiones acerca del raíz del conflicto y sobre la falsa solución de dos estados necesita escucharse. Él dice que la solución de dos estados es falsa y presenta un argumento. Lo que nosotros podemos agregar es que no habrá paz mientras no haya justicia en Palestina. No habrá justicia mientras no exista un estado que acoja a todos y proteja los derechos humanos de cada uno, sin importar origen étnico o afiliación religiosa. En otras palabras, mientras un Estado laico y democrático no sustituya al actual régimen de apartheid y ocupación, que solo genera violencia y hace posible que existan los Hamases del mundo asesinando civiles y los Netanyahus ordenando un genocidio, mientras las potencias democráticas aplauden y potencias menores que buscan subvertirlas alientan el terrorismo. El problema es estructural. Sin una solución estructural democrática, la crueldad se adueña de las relaciones entre los grupos humanos. Todos tenemos derecho a vivir y para eso todos necesitamos que sea posible convivir. Pero no se puede convivir en medio del miedo, del terror y de la opresión. Esto lo sabemos muy bien los nicaragüenses. Y lo que ocurre en Palestina debe ser una lección para nosotros. Porque nosotros, como los palestinos, somos insignificantes para los estrategas de la política exterior estadounidense, que busca satisfacer las metas de sus políticos y las metas de los poderes fácticos de ese país. De hecho, la asociación del gobierno de Estados Unidos con el gobierno del Estado de Israel representa miles de millones de dólares en ingresos para los fabricantes de armas estadounidenses. Solo en el paquete que están presentando al Congreso se habla de alrededor de 14.000 millones de dólares. Representa también ingresos fiscales para los estados de la Unión donde están las fábricas, empleos para un ejército de cabilderos, agencias de publicidad, operadores políticos, etc. El caso del conflicto Israel-Palestina también nos enseña que la desactivación de una masacre no es prioritaria, sino secundaria, porque para cualquier gobierno de Estados Unidos cuenta más la posición que alcance en el tablero mundial y la ganancia o pérdida de prestigio en lo doméstico. Esto aplica en general a las grandes potencias, esto aplica en general a la política de los estados en el ámbito internacional. Por eso es que al crimen cometido por Hamas han permitido que se sume un crimen que cobra aún más víctimas. Hay mucho más que aprender de este triste episodio, pero lo fundamental es esto. Y por eso es que presentamos la carta del funcionario de las Naciones Unidas que ha renunciado. Lo fundamental es esto. Los nicaragüenses no podemos esperar que Estados Unidos resuelva la crisis de Nicaragua a nuestro favor. Y no debe extrañarnos que prefieran la permanencia de Ortega, mientras o con tal de que les dé la estabilidad que buscan, porque quieren evitar las complicaciones de cualquier cambio en su área de influencia geopolítica, porque no quieren una situación más que tengan que trabajar para controlar en medio de la crisis política que ocurre dentro de Estados Unidos y en un momento en que ocurren guerras
de mucha trascendencia, de mucha más importancia que la crisis nicaragüense en el exterior. De hecho, la administración Biden tenía también como objetivo, que no logró alcanzar, mantener el conflicto entre Israel y Palestina congelado mientras se concentraban en la guerra de Rusia contra Ucrania. Así que abramos los ojos y pongamos nuestra barba colectiva en remojo. Y para ayudar en ese propósito, les presentamos ahora la carta completa de renuncia del señor Craig Mokhiber. Esta es la carta de renuncia del señor Craig Mokhiber a su cargo de director de la oficina en Nueva York del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Estimado Alto Comisionado, esta será mi última comunicación con usted como director de la oficina en Nueva York del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Le escribo en un momento de gran angustia para el mundo, incluidos muchos de nuestros colegas. Una vez más, estamos viendo cómo se desarrolla un genocidio ante nuestros ojos y la organización a la que servimos parece impotente para detenerlo. Como alguien que ha investigado los derechos humanos en Palestina desde la década de 1980, ha vivido en Gaza como asesor de derechos humanos de la ONU en la década de 1990 y ha llevado a cabo varias misiones de derechos humanos en el país antes y después, esto es profundamente personal para mí. También trabajé en esta sala durante los genocidios contra los Tutsis, los musulmanes bosnios, los yazidíes y los rohingya. En todos los casos, cuando el polvo se asentó sobre los horrores que se habían perpetrado contra poblaciones civiles indefensas, quedó dolorosamente claro que habíamos fracasado en nuestro deber de cumplir los imperativos de prevención de atrocidades masivas, de protección de los vulnerables y de rendición de cuentas por parte de los autores. Y así ha sucedido con las sucesivas oleadas de asesinatos y persecuciones contra los palestinos a lo largo de toda la vida de la ONU. Alto Comisionado, estamos fracasando de nuevo. Como abogado de derechos humanos con más de 3 décadas de experiencia en este campo, sé bien que el concepto de genocidio ha sido a menudo objeto de abusos políticos. Pero la actual matanza masiva del pueblo palestino, enraizada en una ideología colonial etnonacionalista de colonos, como continuación de décadas de su persecución y purgas sistemáticas, basadas enteramente en su condición de árabes, y unida a declaraciones explícitas de intenciones por partes de dirigentes del gobierno y del ejército israelíes, no deja lugar a dudas ni a debate. En Gaza se atacan gratuitamente hogares civiles, escuelas, iglesias, mezquitas e instituciones médicas y se masacra a miles de civiles. En Cisjordania, incluida la Jerusalén ocupada, se confiscan y reasignan viviendas basándose exclusivamente en la raza, y los violentos pogromos de colonos van acompañados de unidades militares israelíes. El apartheid impera en todo el país. Es un caso de genocidio de libro de texto. El proyecto colonial europeo, etnonacionalista y de colonos en Palestina ha entrado en su fase final hacia la destrucción acelerada de los últimos restos de vida indígena en Palestina. Es más, los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido y gran parte de Europa son totalmente cómplices en este horrible asalto. Estos gobiernos no solo se niegan a cumplir con sus obligaciones de garantizar el respeto de los convenios de Ginebra, sino que de hecho
están armando activamente el asalto, proporcionando apoyo económico y de inteligencia y dando cobertura política y diplomática a las atrocidades de Israel. Al mismo tiempo, los medios de comunicación corporativos occidentales, cada vez más capturados y adyacentes al Estado, violan abiertamente el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, deshumanizando continuamente a los palestinos para facilitar el genocidio y difundiendo propaganda de guerra y apología del odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia. Las empresas de medios sociales con sede en Estados Unidos suprimen las voces de los defensores de los derechos humanos mientras amplifican la propaganda pro-israelí. Los troles del lobby israelí y los gongos, grupos no gubernamentales organizados por gobiernos, acosan y difaman a los defensores de los derechos humanos, y las universidades y empleadores occidentales colaboran con ellos para castigar a quienes se atreven a denunciar las atrocidades. Tras este genocidio, también debe haber una rendición de cuenta de estos actores, como la hubo con la radio Miles Collines en Ruanda. En tales circunstancias, las exigencias a nuestra organización para que actúe con principios y eficacia son mayores que nunca. Pero no hemos estado a la altura del desafío. El Consejo de Seguridad, con su poder de protección, ha sido bloqueado de nuevo por la intransigencia de Estados Unidos. El ESG está siendo atacado por la más leve de las protestas y nuestros mecanismos de derechos humanos son objeto de un ataque calumnioso sostenido por parte de una red de impunidad organizada y en línea. Décadas de distracción por las promesas ilusorias y en gran medida falsas de Oslo han desviado a la organización de su deber fundamental de defender el derecho internacional, los derechos humanos internacionales y la propia Carta. El mantra de la solución de dos estados se ha convertido en una burla abierta en los pasillos de la ONU, tanto por su absoluta imposibilidad de hecho como por su total incapacidad para dar cuenta de los derechos humanos inalienables del pueblo palestino. El llamado cuarteto se ha convertido en nada más que una hoja de parra para la inacción y la sumisión a un brutal statu quo. La deferencia guionizada por Estados Unidos a los acuerdos entre las propias partes en lugar del derecho internacional, fue siempre un transparente acto de prestidigitación diseñado para reforzar el poder de Israel sobre los derechos de los palestinos ocupados y desposeídos. Alto comisionado, llegué a esta organización por primera vez en la década de 1980 porque encontré en ella una institución basada en principios y normas que estaba directamente del lado de los derechos humanos, incluso en casos en los que los poderosos Estados Unidos, Reino Unido y Europa no estaban de nuestro lado. Mientras mi propio gobierno, sus instituciones subsidiarias y gran parte de los medios de comunicación estadounidenses seguían apoyando o justificando el apartheid sudafricano, la opresión israelí y los escuadrones de la muerte centroamericanos, la ONU defendía a los pueblos oprimidos de esas tierras. Teníamos el derecho internacional de nuestra parte. Los derechos humanos estaban de nuestra parte. Teníamos los principios de nuestra parte. Nuestra autoridad se basaba en nuestra integridad, pero ya no. En las últimas décadas, partes claves de la ONU se han rendido al poder de Estados Unidos y al miedo del lobby israelí.
abandonando estos principios y retirándose del propio derecho internacional. Hemos perdido mucho con este abandono, sobre todo nuestra propia credibilidad mundial. Pero el pueblo palestino ha sufrido las mayores pérdidas como consecuencia de nuestros fracasos. Es una asombrosa ironía histórica que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se adoptara el mismo año en que se perpetró la Nakba contra el pueblo palestino. Al conmemorar el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, haríamos bien en abandonar el viejo tema de que la Declaración Universal de Derechos Humanos nació de las atrocidades que la precedieron y admitir que nació junto a uno de los genocidios más atroces del siglo XX, el de la destrucción de Palestina. En cierto sentido, los artífices estaban proponiendo derechos humanos a todo el mundo, excepto al pueblo palestino. Y recordemos también que la propia ONU carga con el pecado original de ayudar a facilitar la desposesión del pueblo palestino al ratificar el proyecto colonial de los colonos europeos que se apoderaron de las tierras palestinas y las entregaron a los colonos. Tenemos mucho que expiar. Pero el camino hacia la expiación está claro. Tenemos mucho que aprender de la postura de principios adoptada en ciudades de todo el mundo en los últimos días, cuando grandes cantidades de personas se levantan contra el genocidio, aún a riesgo de palizas y detenciones. Los palestinos y sus aliados, los defensores de los derechos humanos de todo tipo, las organizaciones cristianas y musulmanas y las voces judías progresistas que dicen no en nuestro nombre, están abriendo camino. Todo lo que tenemos que hacer es seguirles. Ayer, a pocas manzanas de aquí, la estación Grand Central de Nueva York fue tomada por completo por miles de defensores judíos de los derechos humanos que se solidarizaron con el pueblo palestino y exigieron el fin de la tiranía israelí, muchos de ellos arriesgándose a ser detenidos. Al hacerlo, desmontaron en un instante el argumento propagandístico de la Hasbara israelí y viejo tropo antisemita de que Israel representa de algún modo al pueblo judío. No es así. Y por tanto, Israel es el único responsable de sus crímenes. A este respecto, vale la pena repetir, a pesar de las difamaciones del lobby israelí en sentido contrario, que criticar las violaciones de los derechos humanos por parte de Israel no es antisemita, al igual que criticar las violaciones saudíes no es islamófobo, criticar las violaciones de Myanmar no es antibudista, o criticar las violaciones indias no es anti-hindú. Cuando intentan silenciarnos con calumnias, debemos alzar nuestra voz, no bajarla. Confío en que estará de acuerdo, alto comisionado, en que esto es lo que significa decir la verdad al poder. Pero también encuentro esperanza en aquellas partes de la ONU que se han negado a comprometer los principios de derechos humanos de la organización, a pesar de las enormes presiones para que lo hagan. Nuestros relatores especiales independientes, comisiones de investigación y expertos de los órganos creados en virtud de tratados, junto con la mayor parte de nuestro personal, han seguido defendiendo los derechos humanos del pueblo palestino, incluso cuando otras partes de la ONU, incluso al más alto nivel, han inclinado vergonzosamente la cabeza ante el poder. Como custodios de las normas de derechos humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos tiene el deber especial de defenderlas. Nuestro trabajo, creo, es hacer oír nuestra voz, desde el secretario general
hasta el más reciente recluta de la ONU, y horizontalmente en todo el sistema de la ONU, insistiendo en que los derechos humanos del pueblo palestino no están sujetos a debate, negociación o compromiso en ningún lugar bajo la bandera azul. ¿Cómo sería entonces una posición basada en la norma de la ONU? ¿Para qué trabajaríamos si fuésemos fieles a nuestras admoniciones retóricas sobre los derechos humanos y la igualdad para todos, la responsabilidad de los autores, la reparación de las víctimas, la protección de los vulnerables y la capacitación de los titulares de derechos, todo ello bajo el imperio de la ley? Creo que la respuesta es sencilla si tenemos la lucidez necesaria para ver más allá de las cortinas de humo propagandísticas que distorsionan la visión de la justicia por la que hemos hecho un juramento. El valor para abandonar el miedo y la deferencia hacia los estados poderosos y la voluntad de enarbolar realmente la bandera de los derechos humanos y la paz. Sin duda, se trata de un proyecto a largo plazo y de una cuesta empinada. Pero debemos empezar ahora o rendirnos a un horror indescriptible. Yo veo 10 puntos esenciales. 1. Acción legítima. En primer lugar, en la ONU debemos abandonar el fracasado y en gran medida falso paradigma de Oslo, su ilusoria solución de 2 estados, su impotente y cómplice cuarteto y su sometimiento del derecho internacional a los dictados de una presunta conveniencia política. Nuestras posiciones deben basarse sin paliativos en los derechos humanos internacionales y en el derecho internacional. 2. Claridad de visión. Debemos dejar de fingir que se trata simplemente de un conflicto por la tierra o la religión entre 2 partes enfrentadas y admitir la realidad de la situación en la que un Estado desproporcionadamente poderoso está colonizando, persiguiendo y desposeyendo a una población indígena sobre la base de su etnia. 3. Un Estado único basado en los derechos humanos. Debemos apoyar el establecimiento de un Estado único, democrático y laico en toda la Palestina histórica, con igualdad de derechos para cristianos, musulmanes y judíos, y por tanto el desmantelamiento del proyecto profundamente racista y colonial de los colonos y el fin del apartheid en todo el territorio. 4. Combatir el apartheid. Debemos reorientar todos los esfuerzos y recursos de la ONU a la lucha contra el apartheid, al igual que hicimos con Sudáfrica en los años 70, 80 y principios de los 90. 5. Retorno e indemnización. Debemos reafirmar e insistir en el derecho al retorno y la plena indemnización para todos los palestinos y sus familias que viven actualmente en los territorios ocupados, en el Líbano, Jordania, Siria y en la diáspora en todo el mundo. 6. Verdad y justicia. Debemos exigir un proceso de justicia transicional, haciendo pleno uso de las décadas de investigaciones, pesquisas e informes acumulados de la ONU para documentar la verdad y garantizar la rendición de cuentas de todos los autores, la reparación de todas las víctimas y la reparación de las injusticias documentadas. 7. Protección. Debemos presionar para que se despliegue una fuerza de protección de la ONU bien dotada de recursos y con un mandato firme para proteger a los civiles desde el río hasta el mar. 8. Desarme. Debemos abogar por la retirada y destrucción de los enormes arsenales de armas nucleares, químicas y biológicas de Israel, no sea que el conflicto conduzca a la destrucción total en la región y posiblemente más allá.
9. Mediación. Debemos reconocer que Estados Unidos y otras potencias occidentales no son de hecho mediadores creíbles, sino verdaderamente partes en el conflicto que son cómplices de Israel en la violación de los derechos palestinos y debemos tratar con ellos como tales. 10. Solidaridad. Debemos abrir nuestras puertas y las puertas de la Secretaría General de par en par a las legiones de defensores de los derechos humanos palestinos, israelíes, judíos, musulmanes y cristianos que se solidarizan con el pueblo de Palestina y sus derechos humanos y detener el flujo ilimitado de grupos de presión israelíes a las oficinas de los líderes de la ONU, donde abogan por la continuación de la guerra, la persecución, el apartheid y la impunidad, y difaman a nuestros defensores de los derechos humanos por su defensa de principios de los derechos palestinos. Tardaremos años en conseguirlo, y las potencias occidentales lucharán contra nosotros en cada paso del camino, por lo que debemos mantenernos firmes. A corto plazo, debemos trabajar por un cese al fuego inmediato y por el fin del largo asedio a Gaza, oponernos a la limpieza étnica de Gaza, Jerusalén y Cisjordania y de otros lugares, documentar el ataque genocida en Gaza, ayudar a llevar ayuda humanitaria masiva y reconstrucción a los palestinos, cuidar de nuestros colegas traumatizados y de sus familias, y luchar como locos por un enfoque basado en principios en las oficinas políticas de la ONU. El fracaso de la ONU en Palestina hasta ahora no es motivo para que nos retiremos. Por el contrario, debería infundirnos valor para abandonar el paradigma fracasado del pasado y adoptar plenamente un enfoque basado en principios. Unámonos con valentía y orgullo como oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos al movimiento anti-apartheid que está creciendo en todo el mundo, añadiendo nuestro logotipo a la bandera de la igualdad y los derechos humanos para el pueblo palestino. El mundo nos observa. Todos tendremos que rendir cuenta de nuestra postura en este momento crucial de la historia. Pongámonos del lado de la justicia. Le doy las gracias, Alto Comisionado Volker, por escuchar este último llamamiento desde mi mesa. Dentro de unos días dejaré la oficina por última vez, tras más de 3 décadas de servicio. Pero por favor, no duden en ponerse en contacto conmigo si puedo serle de ayuda en el futuro. Craig Mockingbird.